Que va. Andresito, su merced nos da la orden cuando diga empezamos. Querida comunidad, muy buenas noches. Tengo el gusto de presentarles al padre Edgar Pérez Gallo. Él es el canciller de nuestra diócesis. Eh, Se formó en Derecho Canónico y pues tiene una larga experiencia en este campo. Es un área muy importante, así como hay un derecho civil que ordena la convivencia de las personas, de las comunidades, pues también hay un derecho canónico que orienta a todos los bautizados hacia la salvación. Principios inspirados en la Sagrada Escritura, en la tradición, en el derecho natural, que van orientando nuestras decisiones, que van orientando nuestra conciencia. Tuvimos un encuentro anterior, nos recordaban que el fin último, después de haber escrito tantas leyes en el Código de Derecho, dicen los que lo escribieron, la ley universal es la salvación de las almas. Eh, con un tema pues demasiado interesante, ya estamos llegando al final de todo este recorrido, donde fueron conociendo a muchos de los que trabajan en las áreas de nuestra diócesis. Y pues vamos la vez. Y Andrés nos hizo el favor de cambiar la fecha. Y pues aquí estamos con el padre Edgar. Padre, bienvenido, gracias por su disponibilidad. El padre nos va a orientar en un tema muy interesante, muy actual: evitar la nulidad matrimonial, evitarla a todo costo. Y realmente pues a veces uno se da cuenta que las parejas llegan con una intención que no es el amor, que no es la salvación, que no es la santidad del matrimonio. Y pues se meten como algunos vicios, se llaman derecho canónico, que afectan la voluntad o la libertad y que pueden hacer en algunos casos inválido y en otros casos nulo el sacramento del matrimonio. Entonces, para evitar esa nulidad matrimonial, requisitos, impedimentos, prevención de causas comunes de nulidad. Precisamente el Encuentro Nacional de Familia se va a realizar en Pereira ya dentro de unos 10 o 15 días. Esperamos que las parejas que colaboran en la pastoral familiar, o si alguno quiere hacer parte de este encuentro, será en Pereira y tiene ese horizonte, el horizonte pastoral, el horizonte litúrgico, pero también tiene el horizonte canónico, porque es importante orientar la celebración del matrimonio, la vida en comunidad, desde lo que la iglesia nos ha enseñado. Así que, padre, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Yo estaré muy pendiente acá del chat de Zoom o también de Facebook, porque este tema despierta muchas preguntas. En cualquier momento yo lo interrumpiré, le diré, padre, están preguntando esto. Entonces, con toda confianza, pues porque es un tema demasiado interesante, demasiado bonito. Así que, padre, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Padre Elkin, muy buenas noches para todos quienes nos acompañan en este día y quienes han hecho este itinerario. De verdad, felicitaciones, Padre Elkin, por la propuesta. Es una propuesta que también la Iglesia nos quiere pedir para que todos podamos caminar en este momento tan importante de nuestra sociedad y de nuestra realidad en la Iglesia, mirando el fin y el centro de nuestras familias. Gracias, Padre Elkin, por su tarea, su ejercicio, su actividad pastoral en estos 15 y otro poquito de años de ministerio sacerdotal. Igualmente en la experiencia de formación que su merced ha recibido a través de esta especialización
sobre la vida familiar. Gracias también por la pastoral que desempeña en nuestra iglesia particular. A Dios del Sogamoso, campo demasiado extenso, la verdad, con mucha perspectiva, y con muchas alegrías también, que creo que su merced lo ha notado en estos tiempos de la experiencia de la pastoral familiar. Sí, han habido muchos momentos difíciles, muchos momentos complejos, muchos momentos dolorosos también para nosotros los sacerdotes, para los laicos, para las parejas, Recording pero in también progress. un momento a veces también de alegría, de felicidad, ver parejas que a través de su vida y a través de esta acción pastoral se pueden buscar lineamientos y acciones que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a superar los obstáculos que se nos pueden presentar. Entonces, Padre, muchas gracias por esa bondad y por ese trabajo que hace en nuestra iglesia particular, este servicio de la pastoral familiar. Bueno, quiero como compartir. Ahora, aquí voy a ver si puedo compartir para entrar en este tema. Bueno, yo creo que sí. Entonces, el Padre nos manifestaba, ese es un tema realmente muy, pero muy especial que tenemos que revisarlo, analizarlo. Y yo quisiera como iniciar con esto que he encontrado y pues que nos puede ayudar para así trabajar en este ámbito de nuestra fe, de nuestra iglesia y poder pues también compartirlo con tantas personas que lo necesitan. La iglesia tenemos unas misiones, en la iglesia hay una misión, y yo quise traer este tema que es la misión de enseñar, de santificar y de regir. Esta misión para la iglesia es fundamental y precisamente la tenemos que vivenciar los laicos, los sacerdotes y todos los que hacemos parte de la iglesia como bautizados. Aquí quiero pues resaltar estas tres funciones que tenemos como, y vemos, por ejemplo, esta primera misión, la misión de enseñar, esa misión que consiste en transmitir, en guardar todo lo que ha hecho el magisterio en la iglesia. No solamente lo de ahora, lo del Papa León XIV, lo del Papa Francisco, lo del Papa Benedicto XVI, sino toda la historia de nuestra iglesia. Qué bonito poder allí adentrar. Solamente quiero como nombrarlos nada más, pero tenemos mucho, mucho por aprender y mucho por decir acerca de esta misión, la misión de enseñar. Pero también está la otra misión, la misión de santificar. Y es la parte celebrativa, la parte especial y hermosa que tenemos en nuestra iglesia acerca de la vivencia de la vida sacramental, de la vida del sacramento del matrimonio y cada uno de los demás sacramentos. Aquí, pues quiero resaltar que el matrimonio como sacramento es para santificar los esposos, para santificar la familia, para santificar a las personas que hacen parte de este grupo que son esposos, hijos y demás. Pero también está la otra parte, la de pastorear. Yo la llamo así como la función o la misión de gobernar. Es una acción muy importante también porque el papá, la mamá, después de formar esa unión de esposos, pueden ayudar a gobernar, a direccionar, a formar, a fortalecer esos lazos que necesita en la iglesia o que se necesita en la iglesia y se necesita en cada una de las familias. Entonces, aquí, pues resalto esta primera parte de poder nosotros seguir caminando. Eh, Repito, la misión de santificar ayuda, como ese rol de Cristo, sacerdote, a ejercer
que nuestra vida del sacramento del matrimonio se iba como una experiencia única. Y yo quiero como resaltar en la misión de santificar que no solamente es el sacramento del matrimonio, sino que se inicia desde el sacramento del bautismo. La iniciación cristiana es fundamental. Yo sí creo que para nosotros, quienes viven el sacramento del matrimonio, es necesario vivenciar y tener de presente desde la iniciación cristiana. Repito, bautismo, comunión, confirmación y allí vivir también esa experiencia con Jesús. Pero también, ya decía, la misión de gobernar, la misión de ser como esos pastores, esos administradores, de acompañar a través de las acciones que nosotros hacemos. Y la iglesia también tiene pues a los obispos, tiene a los presbíteros, tiene a algunos laicos comprometidos que ayudan precisamente al cumplimiento de esa normativa en la vida eclesial. Este como un esbozo que quisiera como resaltar, que hay unos deberes y unos derechos. Ya el padre Evin Said en un momento nos lo manifestaba, deberes y derechos que tenemos todos. Primero como personas, las personas tenemos unos derechos y qué bonito poderlo resaltar en una sociedad, en este mundo en el cual vivimos. Hay una normativa desde una constitución, de unas leyes, donde hay obligaciones para las personas que vivimos en ese lugar, como también tenemos nuestros derechos. Pero también hay que ver que en la iglesia, los laicos también tenemos unos derechos, sí, los laicos hay unos derechos, qué bonito, pues en la iglesia hay muchos, de pronto nosotros no conocemos los derechos que tenemos, el código del derecho canónico nos habla de algunos, pero también tenemos unos deberes. Repito, no quiero profundizar, solamente lo traigo como alusión al respecto. Pero en el matrimonio, igualmente, hay unos derechos y hay unos deberes. Qué bonito poder hoy recordar de pronto algunos de esos derechos y deberes que tiene que tener el esposo y la esposa, hasta incluso ser ejemplo, ejemplo de fe, ejemplo de espiritualidad, ejemplo de unión, de convivencia, ejemplo de unidad, ejemplo donde se ayuda el uno al otro, ejemplo de fidelidad, etcétera. Hay muchos derechos y deberes que el esposo y la esposa están invitados a compartir y hacer. Luego quisiera como hacer esta parte de los itinerarios catecumenales y esto hace alusión a lo que el padre Elki nos propuso para este año. Iniciamos precisamente en febrero, el padre nos invitó a hacer este ejercicio durante el año jubilar de los itinerarios catecumenales para la vida matrimonial. Solamente se haga un curso de unas horitas, de un momento, sino que se haga un verdadero itinerario, no solamente de un año, ni solamente de 2 años, ni de 3 años, sino que haya una experiencia de un itinerario constante, constante. Estamos trabajando y el Padre Elkin, le agradezco inmensamente su bondad y su interés de querer iniciar, dar este paso. Repito, no es fácil. No es fácil porque nosotros estamos acostumbrados solamente a que sea un tiempo demasiado corto y ya salimos. Incluso desafortunadamente vemos es como si fuera un requisito y entonces es por cumplir el requisito y no. Pero la iglesia nos está pidiendo que hay que hacer un itinerario, es decir, un caminar desde, por eso yo colocaba desde la vida sacramental también, desde el día del bautismo ya es un caminar hacia la vida de familia, de ojalá un día tener esa vocación, la vocación de formar esposos, de formar la familia, el matrimonio, o el esposo y la esposa, pero también que no solamente es hasta ese día de la celebración del matrimonio, sino que hay que continuar. Bueno, en fin, esta vida
de itinerario catecumenal. Esta vida es muy especial que valdría la pena que nosotros nos detengamos un momento y poder así ver y descubrir cómo a través de la iglesia nos ha hecho esa invitación. Yo quiero aquí saltar como dos documentos que mis hermanos sacerdotes y los demás integrantes de la pastoral que hacemos parte de la iglesia diocesana ya los han tocado, pero solamente los quiero recordar nada más. Dos documentos que me parecen muy bonitos para hablar de la familia. Familiares Consorcio, esta exhortación de el Papa San Juan Pablo II, que realmente tiene mucho todavía que hacer. Fue en el año 1981, pero todavía hoy estamos hablando de las familiares consorcio porque es que tiene unos temas realmente fundamentales para nosotros en nuestra familia. Pero está otro tema que me parece que es importante también que lo tengamos en cuenta. Esta nueva también exhortación hecha en el 2016 del Papa Francisco, Amor y Leticia. Allí también hay varios temas para poder nosotros un poco profundizar. Solamente era por recordar esta parte. Y aquí hablo de este itinerario donde recordamos precisamente esta frase, dice, esto lo estoy tomando del dicasterio, dice que hay una fase precatecumenal, que es la preparación remota, que hay que hacerlo desde la infancia y también en la juventud. Padre, su merced, gracias porque ya escuchamos a los que hacen parte de la pastoral infantil y los que hacen parte de la pastoral juvenil, cómo poder desde allí formar a los esposos, a las esposas, a las futuras familias. A veces, desafortunadamente, estamos esperando que sea cuando tenga 30 o no sé qué edad, no quiero poner más edades, pero hasta ese momento es que vamos a hacer supuestamente la preparación para el matrimonio. No, es desde la niñez, desde la juventud y las demás etapas de la vida. Y también está esta otra etapa, la etapa intermediaria, que es una etapa, me parece, o perdone, fase intermediaria, que me parece muy bonito este momento, porque a través de esa fase nosotros podemos descubrir que hay un tiempo para acompañar, un tiempo también donde nosotros podemos descubrir que a través de esa etapa podemos descubrir personas que tienen y desean vivir esta vocación, la vocación de la familia, la vocación de esposos. Hay una, a mí me llama muchísimo la atención ese momento tan especial de acoger también a los que quieren fortalecer sus lazos a través de la familia. También está otra etapa, que es la etapa ya un poco próxima, que se llama la preparación próxima. Y pues en esta etapa ya es una etapa que la invitación de la iglesia es que ojalá pudiéramos hacer. Mire cómo es esta etapa, ¿no? De un año, un año. Y nosotros a veces sacamos unas horitas y ya decimos, ay, padre, padre, esto ya es mucho, mucho tiempo, es difícil para nosotros, pero la invitación es que ojalá saquemos el tiempo de disponibilidad, ojalá más de un año o un año para poder así prepararnos y poder conocer un poco más de la realidad de la familia. También está pues el rito, ya ese momento de la celebración litúrgica y también pues esos momentos próximos a esa celebración litúrgica que también son muy importantes. Bueno, ahora más adelante vamos a tratarlo, pero de una vez lo digo que muchas personas desafortunadamente en la vida matrimonial la preocupación es por la cena, por la fiesta, por otras actividades totalmente distintas a las que son el fundamento de la vida matrimonial. ¿Estás preparado para vivir esta celebración del matrimonio? No, todavía no estoy preparado. ¿Qué te hace falta? Me hace falta es organizar dónde va a ser el lugar de recepción. No, eso no es lo más importante. Quizá hay otras cosas que son mucho más importantes. Oye, ¿te confesaste, recibiste los sacramentos antes de poder vivir el sacramento del matrimonio? No, eso lo dejo para el último día. En fin, no quisiera profundizar más, pero sí es tan especial y tan importante en nuestra vida que tengamos en cuenta
cómo de pronto en esta preparación es esencial no dejar solamente la mirada a lo material, a lo que nosotros a veces buscamos de la parte celebrativa fuera de la vida matrimonial y espiritual. Y pues también aquí hace en este itinerario recordar un poco lo de la vida, que los primeros años de la vida matrimonial también son muy, muy importantes, muy especiales. Ojalá lo tengamos, lo podamos tener en cuenta. Bueno, ahora sí llegamos. Discúlpeme, eso era como una introducción, porque era que quería como hablar un poquito acerca de la tarea. Ahora sí vamos a hablar un poquito matrimonial y como a lo que vamos en este momento. Yo creo que resaltar esta parte. Mire, el fundamento, los elementos fundamentales del matrimonio son tres: el consentimiento, la capacidad y la forma. Estos tres elementos son el centro de la vida matrimonial. Y en el matrimonio deben aparecer muy claros cuando da un verdadero consentimiento, cuando hay capacidad en los novios, y si en la vida de la forma canónica o la forma que se hace también de maneja se hace correctamente. Y aquí es para evitar precisamente que se presenten circunstancias que puedan producir la nulidad matrimonial. Entonces, voy a resaltar acá esta parte, y es que en el matrimonio, pues nosotros tenemos unas propiedades, pero también tenemos unas finalidades. Y aquí resalto de verdad lo importante que se requiere para la validez y la licitud del sacramento del matrimonio. Vamos a mirar un poco acerca del consentimiento. Para que un matrimonio sea válido, debe haber un consentimiento libre, libre. Nada fácil. Esta es una de las partes más difíciles a veces para el sacerdote o para quien está allí acompañando a los novios, descubrir que realmente su consentimiento es claro. A veces los contrayentes, mm, tenemos que decir, hacen su consentimiento por otras realidades. Y entonces, por ejemplo, a veces contraen el matrimonio, pero por un miedo. ¿Por qué? Porque tienen miedo de pronto de quedar, es un ejemplo, quedar solteros, y entonces por eso simplemente vamos a contraer matrimonio. Ahí hay unas coacciones a veces en el consentimiento, y pues allí hay que revisar un poquito esa parte, porque muchas veces cuando el matrimonio se toma solamente por un cumplir o por una traición, pero no se hace por el verdadero fin, que es el amor de la pareja, el amor de los novios, el amor del uno y del otro, pues trae algunas consecuencias bastante delicadas, que algunos ya lo conocemos, como es los procesos de nulidad matrimonial. En algún momento con el padre Elkin hablábamos y decíamos: Padre, ¿cuántos tienes para que sean inscritos en este mes? Se han inscrito en este mes para la preparación de el curso prematrimonial. Padre decía un número, y cuando yo estaba encargado un poquito de esta parte de la nulidad matrimonial, yo le comentaba también el gran número de procesos que se llevan en nuestra iglesia. No quisiéramos hablar de eso, pero pues desafortunadamente también se dan esas circunstancias un poco dolorosas, pero viene de aquí, de esto. Muchas personas son coaccionadas por miedo, y por eso, pues allí hacen que el matrimonio realmente quede en una perplejidad. Es posible que incluso se resulte siendo inválido. Incluso hay matrimonios que los cónyuges mm, eh, dicen cosas que no son las correctas, engañan a la otra persona. Eso es para
nosotros doloroso. La verdad, cuando se hacen los procesos de nulidad matrimonial, yo quiero decirlo, es muy doloroso ver al otro cónyuge que creía que realmente lo que estaba diciendo, donde manifestaba que la quería, que la amaba o que lo amaba, en un momento dice, no, eso solamente yo lo dije por que deseaba otra cosa distinta. Poco doloroso, doloroso esta parte. También quisiera como resaltar cuando el contrayente busca una persona y la busca solamente por un fin. Hablo específicamente. Dice, no, es que yo voy a contraer matrimonio porque esta persona tiene un recurso, etcétera. Entonces, por eso es que va a contraer matrimonio. Pero si de pronto esa persona no tuviera ese recurso, posiblemente no lo haría, etcétera. Son errores, son momentos difíciles que tienen que ver con el consentimiento, porque a veces el consentimiento de la persona debe ser claro. eh, el sacerdote, que es el testigo cualificado en el sacramento del matrimonio, les pregunta precisamente a los novios que aún están ahí en el altar, cerca del altar, aún no han sido esposos, que si vienen con libertad para contraer el matrimonio. Y los novios en ese momento manifiestan que sí vienen con libertad. Qué difícil. La verdad, para mí me parece demasiado difícil porque el sacerdote, como aquel testigo cualificado, pues cree y toda la asamblea creemos que sí está viniendo con esa libertad. Pero a veces de verdad que hay otras cosas que son coaccionadas, coaccionadas. Eh, Algunos hacen como incluso también la exclusión de algunas partes de las propiedades. Entonces voy a decir, por ejemplo, yo me caso, pero yo no quiero ser fiel con esa persona. Yo tengo otras personas y comparto con otras personas. Un poco difícil. Por ejemplo, otra. Yo quiero contraer matrimonio, pero yo no quiero nada de la procreación de los hijos, ni nada, pues por supuesto, si no hay procreación, no habrá educación de los hijos. Son de los fines del matrimonio. Ojo con ello. Los fines del matrimonio es que los esposos se puedan ayudar mutuamente, pero que haya una procreación y una educación en la prole. Allí hay mucha realidad que incluso algunos también esto hace nulo en un matrimonio cuando dice alguien, yo voy a casarme, pero voy a casarme por un tiempo y ya después, recordemos que en la vida de la iglesia no hay divorcio, en la parte civil sí hay divorcio, pero en la iglesia hay un proceso de nulidad. Pero cuando una persona ya está pensando en esa acción de la nulidad matrimonial y que solamente contrae el matrimonio por un tiempo, pues recordemos que nosotros tenemos una propiedad de del matrimonio en la iglesia, se llama la indisolubilidad. Desafortunadamente, algunas personas caen en esa realidad y en esa situación. También podríamos decir cuando alguien contrae matrimonio por colocando una condición. A ver, pongo yo este caso. Si esta persona se gradúa, entonces yo me caso con esa persona porque se graduó. Ay, Dios mío, hay tantas circunstancias al respecto. Estoy hablando del consentimiento. Por eso digo que este es un tema bastante un poco delicado porque es dentro, eso es por dentro, lo que va dentro de la persona. No es lo que se exterioriza, sino lo que va por dentro de la intención que tiene cada novio y cada novia cuando va a recibir el sacramento de su matrimonio. Allí la importancia de la etapa de noviazgo, de esta preparación que estamos hoy recordando y que la iglesia nos está pidiendo que ojalá sea un itinerario, no de un momentico, sino que haya de verdad un itinerario, una preparación siempre continua, donde nosotros podamos conocer y saber si realmente esta es mi vocación a la cual yo busco. Consentimiento. Estoy hablando del consentimiento.
Pero también hay la otra parte, que es la capacidad legal. Entonces, la iglesia habla de que los contrayentes, para que el matrimonio sea válido, necesitan que sean personas jurídicamente hábiles para poder contraer el matrimonio. Es decir, que no tengan ninguna incapacidad. Entonces, hablemos de una de ellas, cuando la persona le hace falta uso de razón. Yo creo que hemos escuchado que tenemos una edad para poder contraer matrimonio. Sin embargo, hoy la iglesia recuerda que la edad, como lo está también aquí en la parte civil, es mayor de 18 años, que tenga uso de razón, que tenga capacidades mentales, también facultades mentales, actuar realmente como debe ser en la vida matrimonial. Pero también hay otra, por ejemplo, la discreción de juicio. Ay, Señor, cuando a una persona le falta madurez. Y aquí no hay solamente la madurez de la edad, ya no es de edad, es un poco de la madurez interna, la madurez de la persona, la madurez que lo ha hecho o lo hace a través, pienso yo, de esta preparación. Pero cuando la persona no hace una preparación correcta o no hace una preparación adecuada, pues finalmente su madurez a veces es un poco faltante. Recordemos que tiene que aceptar el novio y la novia todos los derechos y deberes, como decíamos, del matrimonio. Otro, la persona que tiene dificultades para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio. Hay personas que tienen alguna dificultad psicológica o psiquiátrica, o pensemos un poco las personas que desafortunadamente han caído en las circunstancias de vicios como para poder que una persona tenga plena asumir esta parte de las obligaciones legales. Eh, Dicen, no, es que yo contraje un matrimonio, pero yo no he hecho ningún proceso y algunos se esconden. Mm, Nosotros hemos tenido algunas fallas, digo nosotros, cuando digo nosotros en la iglesia, que por ejemplo, plasmada varias acciones de nuestra fe, no está la anotación marginal que contrajo matrimonio. Y hay personas que vuelven y contraen matrimonio a pesar de que tienen un matrimonio vigente, es decir, no han hecho el proceso de nulidad matrimonial. Cuando hay un vínculo matrimonial anterior, pues ya esto hace nulo eh, ya decía, pues nosotros tenemos esa edad, pero pues en la iglesia recordamos que tenemos la edad del derecho, habla de 16 años para la mujer y 14 años para el hombre, perdón, 16 para el varón, 14 para la mujer, pero actualmente es 18 años de edad. Otra parte que quisiera como resaltar un poco en esta de la capacidad legal y es la acción que me parece un poco de cuidado en este momento en nuestra iglesia y es cuando en el matrimonio, en principio, debe ser realizarse entre bautizados, un bautizado y una bautizada. Pero desafortunadamente, pues hay otras realidades y entonces tenemos unas excepciones, podríamos decirlas así, en la iglesia y hay el caso de la disparidad de culto y de la mixta religión. Eh, Ahí hay un caso para revisar, para meditar. Eh, ¿Qué es mixta religión? Voy a empezar con eso. Mixta religión es cuando hay un bautizado que quiere
y está viviendo vida espiritual en la iglesia y quiere hacer su matrimonio con otra persona que también fue bautizada, pero que por distintas circunstancias hoy ya tiene un caminar diferente, ha dejado un poco a la Iglesia Católica y tiene su profesión de fe en otro grupo religioso. Mm. Aquí la Iglesia ha pedido y pues, nos ha dado como esta excepción de poder celebrar el sacramento del matrimonio, pero con unos compromisos especiales, con unos compromisos especiales. Y ojalá pudiéramos tener en cuenta esos compromisos. Por ejemplo, ¿cuál es el compromiso? Que la parte católica que va a recibir el sacramento del matrimonio declare que está dispuesta a evitar cualquier peligro de apartarse de su fe. Y allí la parte católica debe mantenerse firme en su fe. Pero también es oportunidad, en segundo lugar, que el contrayente haga la promesa de que sus hijos, la prole, pueda ser educada en la fe católica. Mm. Hay unos compromisos también de conocer cuáles son los fines y cuáles las obligaciones del matrimonio. Repito, para este momento es muy especial el ejercicio que puede hacer el sacerdote o podemos hacer nosotros los sacerdotes en el acompañamiento de el matrimonio de mi matrimonio que necesita un acompañamiento un poco más fuerte de parte de nosotros, el grupo de los que acompañamos, bien sea miembros de la pastoral eh, familiar o también nosotros los sacerdotes, quienes acompañamos a los fieles en nuestras comunidades. Pero también hay otro que es otra excepción que se llama disparidad de culto. Un poco más difícil, porque es entre un bautizado y uno que no ha sido bautizado, es decir, no conoce absolutamente nada de la fe. La Iglesia ha permitido que se celebre este sacramento del matrimonio así, bajo unas condiciones especiales. Ya hay un canon que es el canon 1071, que valdría la pena en algún momento ver que se necesita la licencia, que se necesita una dispensa, nosotros llamamos así una dispensa, desde una gracia para que se pueda resolver y desarrollar este sacramento, el sacramento de matrimonio, bajo estas dos excepciones, la mixta religión y la disparidad de culto. Quiero resaltar la conferencia episcopal porque en esto les pide el derecho canónico, le pide a cada conferencia episcopal que ponga unos lineamientos acerca de estos casos especiales de mixta religión, es decir, entre un bautizado y uno que ha sido bautizado pero que ya no profesa la fe católica y el otro, entre un bautizado y un no bautizado y en procesiones. Yo quisiera como resaltarlas ahora en Colombia, lo que ha manifestado la Conferencia Episcopal de Colombia. Y dice que este matrimonio se puede hacer siempre y cuando haya la dispensa. Y para que haya una dispensa, pues se requiere que realmente los novios muestren la interesa de la vida sacramental del matrimonio, del sacramento del matrimonio. Por tanto, ¿qué dice la conferencia episcopal? ¿Que se puede dispensar? Sí, es posible dispensar, pero eh, le pide o nos pide a nosotros los sacerdotes que tengamos un acompañamiento especial para estos esposos, que los apoyemos, que les ayudemos, que les colaboremos, que estemos un poco más atentos a este vínculo matrimonial cuando es así, de mixta religión o de disparidad de cultos. Quisiera como resaltar algo al respecto, sobre todo lo de disparidad de cultos y es lo siguiente, la conferencia episcopal en Colombia se debe hacer ese sacramento
Y dice específicamente, este sacramento se debe realizar en un templo. Ya ahorita vamos a mirar un poquito de la forma canónica dónde se deben hacer los sacramentos. Y a veces aquí tenemos que un poco ver a los laicos y manifestarle a los laicos que es necesario realmente que se haga en un lugar sagrado, consagrado, para vivir esa vida sacramental. Pero dice que en el templo y para el sacramento de disparidad de cultos, invita la conferencia episcopal que no se celebre la Sagrada Eucaristía, que solamente se haga el rito del sacramento del matrimonio, no se celebre la Sagrada Eucaristía. Digamos que esto ya da pie a algunas otras cosas que nos está pidiendo pues también la iglesia para revisar este punto que me parece importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ahora, en cuanto a las capacidades también de la capacidad legal, perdón, pues también hay otra parte que me parece importante y es ver cuando las parejas, es decir, los novios, por X o Y motivo, tienen hijos, no hijos de la misma unión, sino hijos de de otra persona, con otra persona. Esa capacidad para poder descubrir, poder ayudar realmente y la función que tiene que hacer cada uno de ellos. El cumplir con el deber, con la responsabilidad también de la paternidad o la maternidad en el campo de ser hijos. Luego, ya el cumplimiento de de las formalidades. Entonces, aquí quiero simplemente decir que la iglesia tiene algo muy esencial, que quien debe celebrar o quien debe presidir más bien el sacramento del matrimonio, pues debe ser un sacerdote, un diácono o para hacer este sacramento. Si no tiene las facultades ministeriales, por ejemplo, el sacerdote, pues podría quedar nulo el matrimonio. Aquí hay como varias cosas para resaltar y ver un poco al respecto del ministro, que es el testigo cualificado, en este caso, que sea el sacerdote o diácono, que tenga sus facultades. Otro aspecto de la parte de la formalidad es donde debería celebrarse el matrimonio. Digo debería porque es como lo ideal. Claro, hay libertad, sin embargo, la iglesia deja en libertad y es donde tiene domicilio, bien sea el novio o la novia. Eso sería como el ideal, que fuera allí. Pero desafortunadamente, pues hoy a veces eh, buscamos otros lugares totalmente distintos e incluso, me atrevo a decir y pido disculpas, pero son lugares que no son dignos para la vida del sacramento matrimonial. Entonces, pues allí tenemos que ver que vale la pena que tengamos en cuenta que el domicilio donde se debe contraer matrimonio en principio debe ser el donde vive la novia o el novio o donde viven los dos novios. Para poder realizar el sacramento del matrimonio en otro lugar distinto al domicilio, aquí hay una parte que de pronto algunos no lo hemos tenido en cuenta, y es que se debe pedir la licencia para contraer matrimonio en otro lugar distinto a donde tienen domicilio alguno de los novios o donde tienen domicilio los novios. Allí hay varias irregularidades que desafortunadamente a veces fallamos, nos equivocamos y pues que si no se hacen conforme, pues allí se tiene que ver un poco con la validez y también con la licitud de la vida matrimonial. También nos pide, en cuanto al cumplimiento de formalidades, que para la celebración del matrimonio al menos debe haber dos testigos. Nosotros lo llamamos a veces padrinos, pero pues son dos testigos que van a estar ahí presentes en el momento de la vida celebrativa.
Eh, Pienso también que el lugar donde debe hacerse el sacramento del matrimonio debe ser un lugar digno. Y por eso hoy la Iglesia, los señores obispos, conferencia episcopal, nos ha insistido tanto de que debe ser un lugar autorizado para que se celebre la ceremonia de la mejor manera, digna. Repito, es un sacramento, es un momento muy significativo espiritualmente en el amor de Dios y en el amor también de esos novios que quieren manifestar. Y pues ojalá todos podamos vivir y experimentar esa gracia que Dios nos da cada día para poder efectuar las mejores bondades. Quiero pues ya, vamos aquí terminando, como voy a dar como unas conclusiones, pero antes de esas conclusiones, perdón, quisiera esta parte de los impedimentos que nacen a veces de situaciones. Resalto de algo muy importante y es la manera como se diligencia el expediente matrimonial. Resalto esto. ¿Quién debería diligenciar el expediente matrimonial? En principio, el párroco y o algún clérigo, pero ojalá fuera el párroco donde se va a al celebrar el sacramento. Claro, ya decíamos que hay una etapa de la circunstancia de la licencia para contraer matrimonio en otro lugar, pero el párroco es el como el más indicado para poder vivir esa experiencia con el expediente matrimonial. Allí podemos encontrar un diálogo muy bonito, una catequesis muy especial también y poder evitar algunas circunstancias donde se le pueda sugerir a los novios que se den un poquito más de tiempo si no están aún en capacidad para recibir el sacramento del matrimonio. Entonces, el expediente matrimonial siempre lo debe hacer un clérigo, no debe hacerlo ningún laico, no lo debe hacer otra persona diferente. Cuando digo un clérigo, puede ser el párroco, puede ser el vicario parroquial, puede ser hasta incluso un diácono. Repito, preferiblemente, ojalá sea el, el párroco. ¿Cuáles son los impedimentos? Yo quiero aquí rápidamente, ya aunque los he dicho anteriormente, pero hay unos impedimentos que vale la pena tener de presente y que si nosotros los tenemos de presente podemos ayudar a algunas personas para que se pueda cumplir cabalmente y así poder pues asegurar nuestra validez del sacramento del matrimonio. Entonces, estos, estos, estos impedimentos, hay unos que son llamados impedimentos dirimentes, es decir, que por ejemplo eh, no hay grado o no se pueden dispensar, llamémoslo así, hay, por consanguinidad hay este en línea recta, más bien llamémoslo así, en línea recta, en consanguinidad no es dispensable. Es decir, entre el papá y un hijo no puede haber matrimonio. Entre hermanos no puede haber matrimonio. Por lo tanto, no es dispensable. Hay algunos impedimentos que sí lo dispensan y que se necesitan hacer algunas acciones para poder finalmente ser válido el matrimonio. Por ejemplo, para que sea válido el matrimonio, se necesita la dispensa de la Santa Sede, es decir, de Roma, eh, de quienes hayan hecho o hayan recibido las sagradas órdenes o el voto de la vida religiosa. Sí, se necesita esa dispensa. Igualmente, se debe pedir la dispensa de aquel impedimento de crimen. Es un impedimento bastante difícil, bastante complicado, pero se puede pedir también la dispensa y solamente lo da la Santa Sede.
Hay otros, que ya los decía, otros impedimentos que se pueden hacer y que finalmente se pueden dispensar, los dispensa el ordinario. Quiero resaltar que hoy la Iglesia colombiana ha decidido no dispensar el impedimento por menor de edad. Es decir, la mayoría, la mayor de edad, de 18 años, a partir de ahí se haría la vivencia, el sacramento del matrimonio. Otro impedimento que se llama el impedimento de la impotencia, que es un impedimento un poco difícil para poder ahora profundizar, pero simplemente quiero decir que vale la pena también allí en ese diálogo con la pareja, con los esposos, entre novios y esposos, luego pues evitar esa realidad. Ya decíamos también el impedimento del vínculo con otra persona anteriormente. eh, bueno, y hay otros impedimentos, el de rapto, ya decíamos, el de la afinidad también, el impedimento de pública honestidad, el impedimento de parentesco legal. En este caso, por ejemplo, cuando una persona hace la adopción de un hijo, todo esto pues hay que tenerlo un poco en cuenta. Voy a resumir acá para resaltar lo siguiente en este punto. Eh, Agradezco, yo de verdad quiero agradecerle a mis hermanos sacerdotes y a todas las parroquias que a través del expediente matrimonial y a través de este encuentro con los novios se puede ir cada día avanzando y evitando que eh, se hagan realidades que vayan en contra de la vida matrimonial. Entonces, aquí, ese examen cuidadoso que se hace desde la vida anterior de la formación de los sacramentos y en el expediente matrimonial son fundamentales. Repito, hay otra parte que me parece que es esencial, que son las proclamas donde se da a conocer a más personas muchas más personas que quieren manifestar y decir cómo han sido, cómo han dado testimonio cada una de estas personas que son los novios y las novias. Conclusiones. A través de Leticia podemos nosotros decir pues que realmente tenemos que volver a situar a la familia como en el centro de todo. Yo creo que eso es muy importante para todos porque es el centro de nuestra fe cristiana, el centro de nuestra sociedad, el centro de esta accionar de la vivencia humana. Podemos ayudarles demasiado a ellos. Eh, Vemos tantas dificultades, muchas, pero muchas dificultades que se evidencian en la fragilidad de la vida matrimonial. Sí, hay factores, hay muchos factores, pero creo que entre todos podemos construir para que los esposos, para que los futuros esposos puedan ser consistentes y puedan conformar una vida realmente afiable a la gracia de Dios. Y también, pues nosotros como sacerdotes, los religiosos, los señores obispos, los párrocos, tenemos esa gran responsabilidad de poder animar y poder coordinar toda esta vida familiar, toda esta pastoral familiar, toda esta parte de la formación del noviazgo, de poder acogerlos, animarlos y orientarlos cultivar el amor humano, eh, que ese amor realmente se manifieste como un amor sincero, un amor fiel, un amor libre, para que también allí se descubra cómo es el amor de Dios. Y pues el sacramento del matrimonio eh, definitivamente puede presentar en tantas acciones de la vida de la iglesia como una manera
que algunos podrían pensar que es como algo obligatorio, pero no debe ser así. Nosotros debemos más bien ver como el sacramento del matrimonio como algo que es una vocación, es un don, es un regalo de Dios. Eh, Hay que hacer un discernimiento, definitivamente, cada pareja, cada novio, cada persona que quiere recibir este sacramento del matrimonio se debe hacer un discernimiento y el discernimiento debe ser un discernimiento libre, responsable. ¿Para qué? Para poder contraer matrimonio o incluso para manifestar, no, aún no estoy preparado para recibir el sacramento del matrimonio. Ojalá se pueda hacer así. Y ese es el fin a veces de la vida de los cursos prematrimoniales y de este itinerario es que una persona no sea el sacerdote, no sea la otra persona que le tenga que decir, no, yo no, usted no puede recibir el sacramento o no está preparado más bien para recibir el sacramento. No, sino que sea el propio novio, la propia novia que pueda tomar esa decisión, decir, aún me hace falta algo más de maduración. La familia, en los tiempos modernos, dice Familiares Consorcio en el número uno, ha sufrido quizá como ninguna otra institución la acometida de las transformaciones amplias y profundas y rápidas de la sociedad y de la cultura. Sí, nuestra familia ha sufrido muchísimas cosas. Les agradezco su bondad, agradezco su tiempo y espero que de pronto con esto, que ha sido así a grosso modo, poder nosotros comprender que nuestras familias, los novios, las parejas pueden crecer y pueden fortalecer o podemos fortalecer unos lazos de una buena familia en este tiempo que tanto lo necesita. Gracias, Padre, por toda esta enseñanza, por todo este compartir. Ángela dice, Padre, buenas noches. Tengo una pregunta. Llevo 5 años de matrimonio católico y es necesario hacer el registro ante notaría o registraduría. Gracias. Sí, a través de la vida del matrimonio, nosotros en Colombia tenemos una facilidad y es que el católico tiene efectos civiles inmediatamente en Colombia, pero se necesita definitivamente que esto se tenga en cuenta la parte de llevar la partida. ¿Qué se hace en este caso? Una vez se contrae el matrimonio, se solicita que se expida la partida, se autentica la partida y posteriormente se lleva a a la registraduría, una notaría, y allí se hace parte legal civil. Lo pueden hacer en cualquier momento. Lo oportuno sería que se hiciera una vez después de realizado el sacramento, a los meses siguientes de realizado el sacramento. Gracias, Padre. Padre, las parejas de separados que llevan muchos años y encontraron otra pareja con la que también llevan muchos años en convivencia, tienen la posibilidad de buscar la nulidad de la primera unión y santificar su segunda unión, o de qué manera esas parejas pueden vivir en santidad. Digamos que en principio para la nulidad matrimonial creo que no es solamente el querer de las personas, sino que haya dentro del proceso se demuestre que realmente hay algún impedimento que hace nulo el matrimonio. Sí, porque a veces algunas personas dicen, es que es mi querer, es que ya llevamos mucho tiempo. No, hay que hacer todo un proceso de descubrir. Yo siempre he dicho esto, la iglesia tiene como fundamento lo siguiente, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Eso tiene que ser claro. Y nosotros los que hemos estudiado un poco esta parte del derecho canónico, sabemos que para iniciar el proceso de nulidad matrimonial, lo primero es eso. El matrimonio es válido hasta que no se demuestre lo contrario. Si hay algún impedimento, por supuesto que se puede hacer ese proceso, se pueden acercar a las oficinas, a los tribunales eclesiásticos. Aquí en la diócesis también hay una oficina que está el vicario judicial, donde nos acompaña y nos colabora, y finalmente con él se puede dar para descubrir si hay algún impedimento
que se haga nulo el matrimonio y así pueda también vivir y santificar su vida y la vida también de formalizar un nuevo matrimonio si se dispone y se hace conforme al proceso de nulidad matrimonial. Gracias, Padre Edgar. Los demás comentarios son ya de agradecimiento, de felicitación por la labor que su merced hace. Le agradezco inmensamente todo este tiempo, la preparación de esta conferencia. Agradezco a todas las parejas que están muy conectados. Yo vuelvo a lo que el Padre inició en este encuentro, que es una herencia de Juan Pablo II, la preparación remota, próxima e inmediata, que ahora lo llamamos itinerarios de preparación para la vida del matrimonio. Su merced habla de las motivaciones y creo que ahí parte todo. ¿Cuál es la motivación que tienen las personas para casarse? Porque el padre Ubaldo en un material que hizo para la diócesis, que todavía sigue siendo una riqueza impresionante, dice razones sin razón por las que algunas personas se casan. Y la lista es grande. Eh, Cuando yo escucho eso de que el curso prematrimonial es el culpable de las separaciones, yo digo, qué ignorancia tan grande, porque es desconocer este legado de Juan Pablo II. Preparación remota porque comienza en la casa. Nacimos en una familia. Preparación próxima porque atraviesa la juventud, atraviesa la niñez. Y preparación inmediata, que es donde entramos nosotros, que es desde el momento en que una pareja decide casarse, no desde cuando van al curso, sino cuando deciden casarse hasta el día del matrimonio. Y de ahí siguen todos los itinerarios catecumenales. Entonces, yo creo que es una tarea demasiado grande y decir que le corresponde al curso, como lo llaman, que se llaman itinerarios, pues es un tema muy delicado que habría que estudiar a fondo. Nosotros hacemos lo que podemos, es decir, con profesionales. No vivimos en una realidad totalmente urbana, es decir, que si fueran los que se van a casar de Duitama o Gamoso, les decimos, listo, nos vamos a reunir todos los sábados en la parroquia, vamos a hacer un curso, lo que sea, un itinerario, pero acá viene gente de Socha, de Pisba, de Labranza Grande, de Socotá, y eso implica transporte, y eso implica para algunos desplazamientos, sacrificar cosas, sacrificar trabajos, y por eso mantenemos el esquema del fin de semana, pero ofrecemos también este periodo de formación. Ahora, a futuro el tema es complejo porque pues yo preferiría, le diría a todos los párrocos con la mano en el corazón, así como hay al comienzo de año una preparación para la primera comunión, para la confirmación y dura todo el año, yo esperaría que en todas las parroquias se hiciera un acompañamiento a las parejas que se van a casar. Y después de ese año de acompañamiento, al menos un año, pues los asumimos nosotros como diócesis para redondear todo ese trabajo realizado. Yo comparto mucho la preocupación del padre Edgar con el tema de los expedientes, porque hay cosas que dependen de las parejas, pero hay cosas que dependen de nosotros los sacerdotes. Y a veces somos demasiado descuidados con los papeles, con los expedientes. Y pues cuando uno hace una pregunta tan simple pero tan profunda de qué significa para usted que el matrimonio sea un sacramento, la gente patina y no lo sabe. Y si no entendemos el sentido teológico del sacramento, pues entramos en estas preguntas de lo que nos hacían hace un momento, ¿no? O sea, como si lo que determina una relación o la validez de un sacramento sea el tiempo que se vivió. Pues padre, si esta parejita duró 2 años casado y se acabó el matrimonio, pero comenzó una relación con esa, una relación feliz, ya llevan 40 años, ¿por qué no? Por la misma razón, en teología sacramental se lo digo de esta manera que una vez que se consagra la Eucaristía, queda el cuerpo de Cristo consagrado para siempre. No hay vuelta atrás. Una vez celebrado el matrimonio, no hay vuelta atrás. La nulidad matrimonial no es un divorcio. La nulidad matrimonial es una declaración de la Iglesia de una realidad que se constata y es que lo que los unió no fue Dios desde el principio. Desde antes de la celebración del matrimonio venían motivaciones que no eran y cuando llegó el momento del matrimonio hubo vicios, hubo situaciones difíciles, hubo cosas que no debieron haber sido y la iglesia declara eso, pero la iglesia no hace un divorcio.
y arrancarle la página a la Biblia donde dice nuestro Señor, mire, si uno está viviendo con su pareja y se divorcia y se va a vivir con otra, comete adulterio. Y la que se vaya a vivir con el casado, comete adulterio. ¿Cómo hacemos para arrancarle eso a la Biblia? Ahí está. Entonces, pues